evento, la hora del día, el clima e incluso, si uno quiere ponerse poético, según el humor colectivo de la ciudad. Y sí, quizás me esté dejando llevar, pero cuidado, una vez se entienden los sistemas que están implementando, la metáfora no suena tan exagerada. La primera gran novedad es la reconversión total de los espacios interiores. Ya no se concibe un estadio como un lugar al que se llega 15 minutos antes del partido. Se ve el encuentro y se abandona en cuanto suena el pitido final. El nuevo Bernabéu quiere que la gente entre con horas de anticipación y que muchos ni siquiera necesiten un partido para justificar la visita. Para eso se está preparando una red de pasillos inteligentes que conectarán áreas de ocio, restauración, zonas inmersivas, galerías tecnológicas y espacios culturales diseñados para estar en constante renovación. La idea es simple, aunque ejecutarla requiere una ingeniería descomunal. El Madrid quiere que entrar al estadio sea una experiencia en sí misma, no un trámite. Pero lo más sorprendente de esta fase de reforma no es la cantidad de lugares nuevos, sino cómo se adaptarán. El club está apostando por una infraestructura modular que permitirá cambiar configuraciones enteras en cuestión de minutos. Zonas VIP que se transforman en espacios familiares, áreas temáticas que rotan según el evento, incluso salas completas que podrán funcionar como pequeños auditorios interactivos. No es un museo, ni un centro comercial, ni un parque tecnológico, pero contiene algo de los tres y lo mezcla con un sentido muy particular de espectáculo. Ese tipo de espectáculo que no pide perdón por ser excesivo, porque sabe que precisamente ese exceso es lo que lo hace memorable. Por supuesto, hablar del Bernabéu sin hablar de la tecnología sería como hablar de un cohete sin mencionar el combustible. Y aquí es donde la cosa empieza a volverse seriamente futurista. La reforma incorpora un sistema de inteligencia lumínica que ajusta el color, la intensidad y la temperatura de la iluminación en tiempo real dependiendo del tipo de partido, la fase del encuentro o incluso la reacción del público. No es descabellado imaginar un gol del Madrid celebrándose con una coreografía de luces diseñada para amplificar la emoción colectiva. Tampoco es imposible pensar en un prepartido en el que el estadio completo se convierta en una especie de escenario inmersivo capaz de transportar al espectador a cualquier atmósfera que el club quiera crear. Y ya que estamos hablando de espectáculo total, conviene detenerse un momento en la joya que muchos consideran la gran revolución: la pantalla envolvente de 360 grados. Ya se ha hablado mucho de ella, pero lo que viene ahora la lleva a otro nivel. En esta nueva fase, la pantalla se volverá interactiva, no en un sentido infantil de apretar botones, sino en un sentido inmersivo. Entradas electrónicas que activan contenido personalizado, repeticiones ampliadas según la zona del estadio en la que se encuentre el aficionado, datos en tiempo real que cambian según el jugador que uno está mirando, e incluso la posibilidad de que el estadio proyecte elementos visuales sincronizados con la coreografía de la grada. Algo así como un escenario inteligente que entiende lo que está viendo el público y responde con información, efectos o detalles que elevan la experiencia. Y antes de continuar, si ya estás imaginando todo esto y te está empezando a picar la curiosidad por saber cómo demonios van a lograrlo, dale al botón de suscribirte, porque lo que viene en este relato es exactamente el tipo de información que nadie te explica en los telediarios. Vamos a entrar a las piezas más finas, esas que suelen quedar escondidas bajo capas de titulares rimbombantes y fotos espectaculares. Seguimos. Hay un aspecto del que se habla menos, quizá porque no es tan vistoso en fotos, pero que será clave para el futuro del estadio: la gestión climática inteligente. La reforma incluye un sistema que analiza el comportamiento térmico del recinto, la orientación solar, la densidad de público y la configuración del césped para mantener el ambiente óptimo tanto para los jugadores como para los aficionados. El techo retráctil y el sistema de bandejas móviles del campo funcionan como parte de un ecosistema mayor que regula temperaturas, corrientes de aire y niveles de humedad. Es decir, el estadio no solo se cierra o se abre, se autorregula. El objetivo es garantizar que el terreno de juego y el ambiente interior estén siempre en condiciones ideales, independientemente de lo que suceda fuera. Esto evitará problemas clásicos de los grandes estadios que dependen demasiado del clima. Y sí, puede sonar como una curiosidad técnica, pero cuando se piensa en lo que significa mantener a nivel élite un césped natural sometido a conciertos, eventos y partidos seguidos, la cosa deja de ser una rareza y pasa a ser un arma competitiva. Porque aquí está una de las grandes claves. El Bernabéu no se reformó solo para impresionar, también se reformó para competir. El Real Madrid quiere que su estadio permita organizar más eventos, generar más ingresos, atraer más público extranjero y ofrecer más posibilidades de negocio sin sacrificar una sola gota de rendimiento deportivo. El reto es monumental,
¿Cómo hacer que un césped natural sobreviva a un uso intensivo? La respuesta, por supuesto, ya está inventada. El sistema de bandejas que permite guardar, proteger y mantener el césped como si fuera una obra de arte movible. Una idea que combina ingeniería robótica, climatización de precisión y una obsesión casi quirúrgica por la conservación. Pero la verdadera revolución viene con la evolución de ese sistema. Porque la nueva fase de la reforma no solo busca guardar y desplegar el césped, busca automatizar todo el proceso para que el cambio entre configuración deportiva y configuración de espectáculos sea más rápido, más eficiente y más seguro. Esto implica sensores integrados, algoritmos predictivos y mecanismos capaces de monitorear la salud del césped incluso cuando está bajo tierra. Si esto funciona al nivel al que aspira el club, el Bernabéu se convertirá en el estadio más versátil del planeta, capaz de albergar partidos de fútbol, conciertos gigantescos, espectáculos multimodales y eventos híbridos en tiempos ridículamente cortos. Y sí, sé lo que estás pensando. Todo esto suena increíble, pero también suena caro. Muy caro. Y lo es. Sin embargo, el presupuesto es parte del plan. El Real Madrid quiere que el estadio se pague a sí mismo, y para eso necesita convertirlo en una máquina de generar ingresos incluso cuando no hay partidos. Esta nueva fase de reforma apunta directamente a ese objetivo. Los nuevos espacios comerciales, las zonas de experiencia digital, los eventos corporativos y los espectáculos internacionales crearán una rotación constante de actividad económica. El Bernabéu será, literalmente, un motor financiero que funcionará día y noche. Aunque, más allá del dinero, hay un propósito que sobresale por encima de todos. El club quiere que el estadio sea un símbolo, un icono arquitectónico y tecnológico que represente el carácter de Madrid. Y esa idea no es retórica vacía. Cada decisión estética y funcional se ha tomado con ese propósito en mente. La fachada metálica no es solo bonita. Representa la modernidad agresiva del club. La pantalla 360 no es un capricho audiovisual. Representa la obsesión por ofrecer algo que nadie más tiene. El césped retráctil no es una solución técnica. Representa la capacidad de superar límites que muchos consideraban imposibles. Uno puede estar más o menos de acuerdo con la filosofía madridista, pero incluso los más escépticos tienen que admitir que cuando el club se propone algo grande, rara vez se queda a medias. Aún así, lo más fascinante de todo esto no es el presente, sino lo que se está preparando para el futuro inmediato. Porque esta nueva fase de reforma viene acompañada de una visión a largo plazo que podría cambiar la relación entre el estadio y la ciudad. El Bernabéu quiere convertirse en un nodo urbano dinámico que integre movilidad sostenible, energía inteligente y sistemas de acceso digital avanzados. Se está estudiando la inclusión de rutas optimizadas para peatones, zonas de carga y descarga invisibles para el público, vías exclusivas para vehículos eléctricos y sistemas que gestionen flujos masivos de personas en tiempo real evitando aglomeraciones. Imagina un estadio que sabe cuándo llegará más gente y adapta sus accesos. Imagina que los torniquetes desaparecen porque los accesos funcionan con identificación automática sin contacto. Nada de esto es fantasía. Es tecnología disponible que solo necesita la inversión y la ambición adecuada para implementarse. Y mientras hablamos de ambición, conviene recordar que todo esto sucede en un momento en el que la competencia internacional por tener los estadios más espectaculares nunca ha sido tan feroz. Desde proyectos en Estados Unidos hasta megaestructuras en Asia y Oriente Medio, cada región quiere presumir de un recinto capaz de dejar boquiabierto al visitante. Pero el Bernabéu juega otra liga porque mezcla tradición, historia y un sentido muy europeo de identidad arquitectónica con una apuesta absoluta por la modernidad. Esa combinación es difícil de replicar. De hecho, muchos expertos en arquitectura deportiva consideran que el Bernabéu marcará tendencia en la próxima década. No porque otros vayan a copiar su estética, sino porque establece un nuevo estándar para el uso multifuncional y la integración tecnológica. Antes se pensaba que un estadio debía elegir entre ser un templo deportivo o un centro de eventos. El Madrid dice que no, que puede ser ambas cosas sin perder su esencia y sin renunciar a la excelencia en ninguna área. Y cuando un club con la historia del Real Madrid lanza ese mensaje, el resto del mundo escucha. Llegados a este punto, conviene hacer un alto para algo importante. Si este viaje por el futuro del Bernabéu te está resultando tan fascinante como debería, suscríbete ya mismo. Porque hay detalles que están empezando a filtrarse, pequeñas piezas de información que aún no son titulares pero que van a acabar siéndolo. Y créeme, querrás enterarte antes que nadie. Seguimos, que la historia no termina aquí.
Uno de los aspectos más intrigantes de la nueva reforma es la apuesta por experiencias inmersivas basadas en realidad aumentada y realidad mixta. Hasta ahora se ha hablado de estas tecnologías en el deporte con mucha teoría y poca práctica real. El Bernabéu quiere cambiar eso creando espacios donde el visitante pueda ver reconstrucciones históricas, simulaciones tácticas, análisis de jugadas en tiempo real y recorridos narrados que mezclan elementos reales con proyecciones digitales. El objetivo es transformar la forma en la que se percibe el club, no solo como un equipo de fútbol, sino como un universo narrativo lleno de capas que se pueden experimentar. Para un aficionado esto significa poder caminar por una zona donde se reviva una final histórica o ver representaciones de jugadas icónicas desde nuevas perspectivas. Para los más jóvenes, significa una forma completamente distinta de conectar con el deporte. Y para el club, significa una herramienta poderosa para generar engagement, esa palabra tan usada que aquí realmente cobra sentido. Por supuesto, esto también implica una infraestructura tecnológica que va mucho más allá de lo habitual. Red 5G de última generación, conectividad de alta densidad, servidores internos potentes y sistemas distribuidos de procesamiento para que todo funcione sin latencia. El Bernabéu será un entorno hiperconectado en el que la información fluye de manera constante. Esto también permitirá mejorar la seguridad. Sistemas de monitoreo avanzado, análisis de movimiento, control automático de accesos y vigilancia inteligente permitirán detectar problemas antes de que ocurran. La seguridad discreta, eficiente y casi invisible será otro de los grandes pilares de esta reforma. Y ya que hablamos de pilares, hay uno que merece una mención especial: la sostenibilidad. A veces se piensa que convertir un estadio en una máquina de entretenimiento futurista implica ignorar el impacto ambiental. Pero el Madrid quiere exactamente lo contrario. La nueva fase incluye planes para utilizar energías renovables, optimizar el consumo, mejorar la eficiencia térmica y reutilizar recursos. El objetivo es que el estadio reduzca significativamente su huella energética y se adapte a las exigencias del futuro. La combinación de paneles solares, sistemas de reutilización de agua y materiales inteligentes convertirá al Bernabéu en uno de los recintos deportivos más sostenibles de Europa. Y aunque este tema suene menos glamuroso que las pantallas gigantes, es fundamental para que el estadio siga siendo viable durante décadas. Todo esto nos lleva a una conclusión interesante. El Bernabéu no solo será un estadio. Será un símbolo urbano, una referencia tecnológica, un centro cultural y un motor económico. Será, en cierto modo, la demostración física de que un club puede reinventarse sin perder su identidad. Y al mismo tiempo, será el aviso contundente de que el futuro del deporte ya no se juega solo en el campo. Se juega también en la ingeniería, en la arquitectura, en la tecnología y en la capacidad de imaginar espacios que hasta hace poco eran imposibles. Pero, sobre todo, será un recordatorio de algo más profundo: que la grandeza no se hereda, se construye. Ladrillo a ladrillo, idea a idea, innovación tras innovación. El Real Madrid ha decidido que quiere liderar ese camino. Y el nuevo Santiago Bernabéu será la prueba más visible de esa ambición. La pregunta ahora es sencilla: ¿qué pasará cuando las puertas de esta nueva fase se abran al público y la gente contemple lo que se ha creado? ¿Sentirán que están entrando en un estadio o en un fragmento del futuro? ¿Verán solo tecnología o entenderán la filosofía que hay detrás? Y, sobre todo, ¿estarán preparados para todo lo que viene? Porque esto, te lo aseguro, es solo el principio. Así que quédate cerca, porque en cuanto empiece la siguiente fase, habrá mucho más que contar. Y si quieres estar en primera fila cuando se revele cada detalle, ya sabes lo que toca. Suscríbete, que esto no te lo va a enseñar ningún informativo. Aquí lo bueno siempre empieza antes. Y lo que viene, créeme, es aún más fuerte. Y lo que viene, créeme, es aún más fuerte. Porque si uno se queda quieto un segundo y observa con calma el punto exacto en el que nos encontramos, se da cuenta de que hay capas enteras del proyecto que aún no se han desplegado del todo y que merecen ser desmenuzadas con precisión quirúrgica. No avanzamos en el tiempo. Seguimos en este instante, justo aquí, donde el estadio late como una bestia contenida que sabe que no ha mostrado ni la mitad de sus cartas. Y es en este momento suspendido donde conviene detenerse en esos detalles que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que definen el carácter de una obra verdaderamente revolucionaria. Por ejemplo, dentro del propio recinto hay un aspecto especialmente intrigante que rara vez aparece en los titulares: la manera en que se están organizando las circulaciones internas.
Entre lo visible y lo invisible existe una coreografía entera de flujos humanos diseñada para que decenas de miles de personas se muevan sin fricción, casi como si el estadio fuera un gran organismo que dirige la circulación sanguínea sin que nadie note la complejidad del proceso. Aquí dentro, cada corredor tiene una intención precisa. Cada rampa ha sido calculada para que el paso sea natural y cada acceso secundario cumple una función que, si se explicara, haría que más de uno reconociera la magnitud del pensamiento que hay detrás. Tomemos una esquina cualquiera del estadio, una de esas que los aficionados suelen atravesar sin mirar demasiado. En realidad, esconde una red de sensores diminutos que miden el flujo de personas, la velocidad del tránsito, la formación de microatascos y hasta los cambios en el patrón de movimiento cuando ocurre algo en el campo que altere el comportamiento de la multitud. Estos sensores no están ahí por capricho. Alimentan un sistema inteligente que analiza el tráfico interior en tiempo real y lo compara con patrones históricos. Si un pasillo empieza a saturarse, el estadio lo detecta. Si un grupo demasiado numeroso se concentra en una zona concreta, la iluminación y la señalética pueden adaptarse para redirigir el flujo de forma suave, sin necesidad de hacer anuncios ni intervenir de manera visible. Y sí, sé que suena a ciencia ficción urbana, pero aquí es totalmente real. Este tipo de detalles no es algo que el club vaya a poner en un vídeo promocional, pero forman parte de lo que hace a este proyecto distinto. Porque un estadio que solo impresiona hacia afuera se olvida de que el verdadero lujo, el verdadero salto al futuro, está en lo que no se ve. Y el Bernabéu, en este punto exacto de la historia, se está diseñando para que la experiencia del visitante sea fluida incluso en plena agitación emocional. Por mucho que la grada rugiera con un gol en el minuto 90 o que el estadio estuviera al límite de su capacidad, el interior estaría preparado para absorber ese impacto emocional sin que se convierta en caos. Y hablando de interiores, hablemos de algo aún más sutil, la acústica. Poca gente sabe que en esta etapa del proyecto se está trabajando en cómo se comporta el sonido dentro del estadio cuando el techo está cerrado y cuando está abierto. La idea es lograr que el rugido de la afición no solo sea espectacular, sino también controlado. No se trata de que suene más fuerte, sino mejor. La arquitectura está calibrando superficies reflectantes y absorbentes para que el sonido viaje con la potencia justa sin crear ecos molestos ni zonas muertas. El objetivo final es conseguir ese efecto tan particular que convierte un grito colectivo en algo casi físico, una vibración que atraviesa el pecho y hace que incluso un espectador neutral sienta que está formando parte de algo gigantesco. Y todo esto sucede mientras seguimos en este instante, sin avanzar un solo segundo en el tiempo. Porque aquí, justo aquí, también se está trabajando en la manera en que los aromas se gestionan dentro del estadio. No me refiero a perfumes ni inventos raros. Hablo de un sistema de ventilación tan avanzado que permite controlar la mezcla de aire interior y exterior para evitar saturaciones, olores desagradables y microambientes incómodos. Es el tipo de detalle que nadie agradece conscientemente, pero que se nota cuando falla. El estadio está pensado para que no falle, para que incluso en un día de máxima ocupación el aire se renueve a un ritmo casi imperceptible y mantenga una sensación de frescura natural que no parece artificial ni cargada. Resulta curioso pensar que un estadio pueda tener algo parecido a un sistema de bienestar ambiental, pero aquí la idea no es tan extraña. Un recinto futurista debe ocuparse de todo lo que influye en la experiencia humana, incluso de aquello que casi nunca se menciona. Otro detalle fascinante es la manera en que se iluminarán las rutas internas cuando el estadio esté parcialmente a oscuras. La luz no será plana ni uniforme, sino dinámica y narrativa. Sí, narrativa. No lo digo por adornar. La iluminación está diseñada para acompañar al visitante y guiarlo de manera emocional. No es lo mismo entrar desde un acceso lateral que bajar por un túnel principal que te conduce a una vista panorámica del césped. La luz cambiará de tonalidad y de intensidad para que cada tramo del recorrido tenga su propio carácter. Una luz suave y contenida en zonas de tránsito, una luz más vibrante en los accesos hacia la gran apertura del estadio, una iluminación más cálida en las áreas sociales y una mezcla de reflejos metálicos en los pasillos que conectan con las zonas tecnológicas. El estadio contará la historia de su interior solo con la iluminación, como esos museos donde la luz es parte del discurso. Y mientras hablamos de estos detalles invisibles, conviene recordar otro aspecto que rara vez se comenta: el sonido ambiente artificial. No me refiero a poner música, sino la ausencia calculada de ruido innecesario. El estadio está siendo diseñado para que los sistemas mecánicos sean lo más silenciosos posible. Máquinas, extractores, compresores, equipos de refrigeración y ventilación serán integrados en paneles acústicos de última generación para que apenas se escuchen. Es algo que la mayoría de la gente nunca notará.
Pero si alguna vez has estado en un recinto donde los sistemas técnicos hacen más ruido del que deberían, sabes que puede arruinar la atmósfera de un lugar. Aquí el plan es todo lo contrario. Lograr un silencio limpio cuando no esté rugiendo la afición, una quietud que haga sentir al visitante que está en un lugar de precisión y cuidado extremo. Pero quizá uno de los detalles más interesantes es la manera en que se gestionan las vibraciones estructurales. Cuando 50 o 60 mil personas saltan al mismo tiempo, el estadio entero vibra. Es inevitable. La cuestión es controlar esa vibración para que sea segura y, dentro de lo posible, agradable. La ingeniería moderna permite analizar cómo se mueve cada parte de la estructura durante los momentos de mayor intensidad, y en esta fase exacta del proyecto se están incorporando elementos que distribuyen esas vibraciones de forma equilibrada. Esto no solo garantiza seguridad, también crea una sensación muy particular para quien está dentro. El estadio vibra, sí, pero vibra como un organismo poderoso y sólido, no como algo que tiembla sin control. Es la diferencia entre sentir la energía del público o sentir que el suelo se mueve demasiado. Esa diferencia se diseña, no se improvisa. Mientras tanto, aquí mismo, en este mismo segundo imaginario donde seguimos sin avanzar en el tiempo, hay técnicos trabajando en algo que redefine la relación entre el visitante y el espacio, la señalética dinámica. No se trata de simples carteles que se iluminan. Hablamos de un sistema vivo que cambia la información según la situación. Si un acceso se satura, la señalética puede redirigir discretamente a la gente hacia otra ruta. Si una zona del estadio se convierte en un punto de encuentro demasiado denso, el sistema puede sugerir otras alternativas mediante mensajes visuales que no interrumpen ni molestan. Y en los eventos no deportivos, la señalética puede transformarse para indicar rutas temáticas, puntos de experiencia o itinerarios adaptados. Imagínate estar en un concierto y que el estadio reorganice intuitivamente cómo te guía según la actividad del momento. Esa es la idea. Otro punto que pasa desapercibido es la nueva manera en que se gestionarán los accesos de servicio. Lo habitual en los estadios tradicionales es que las áreas técnicas y logísticas sean visibles de manera molesta o estén mal integradas. Aquí no. En el Bernabéu, incluso la entrada de material, la salida de residuos, la carga de equipos y la logística interna están pensadas para ser invisibles al visitante. Zonas subterráneas, túneles de servicio independientes, pasillos técnicos ocultos y rutas de transporte automatizado minimizan el impacto visual y auditivo. Es un estadio que quiere ser impecable incluso en las tareas menos glamurosas. Y eso es algo que solo se aprecia cuando se entiende que una obra magistral no solo brilla por lo espectacular, sino también por lo impecable de su funcionamiento interno. Y si hablamos de funcionamiento interno, queda otro factor crucial, la integración digital de cada sistema. Porque en este punto exacto del relato, mientras seguimos contemplando el estadio sin mover el reloj ni un milímetro, hay un cerebro digital creciendo en las entrañas del Bernabéu. Una red centralizada que conecta iluminación, sonido, seguridad, accesos, climatización, circulación interna, tecnologías inmersivas y sistemas audiovisuales. Todo coordinado desde un centro de control que podría rivalizar con el de un aeropuerto moderno. Este cerebro no solo recoge información, aprende, detecta patrones, optimiza, prevé. Cuando se menciona que el estadio será inteligente, no es una frase hecha, es literal. Y aquí, ahora mismo, sin adelantar nada, ese cerebro digital está siendo configurado para que cada pieza del estadio actúe en armonía, como un organismo que respira. Y sí, podría seguir horas con los detalles porque este instante está lleno de ellos. Cada tornillo tiene un propósito, cada panel tiene una función, cada luz cuenta una historia. Y si tú también quieres seguir explorando estas profundidades que casi nadie cuenta, suscríbete ya, porque esto solo va a ponerse más interesante cuanto más minuciosos nos volvamos. Aquí, ahora, sin movernos del sitio, todavía queda un universo completo por abrir.